Buenas, bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos. Estamos aquí en los estudios de nuestra iglesia de Forest City en Orlando, Florida, y te damos mucha bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros, por sintonizarnos con tu Biblia, con tu libreta, con tu lapicero, con tu computadora o tu teléfono, y simplemente acompáñanos a otro estudio que vamos a hacer de un tema que es tal vez uno que conocemos mucho, pero que cada vez que lo estudiamos podemos sacar y aplicarlo de diferente manera. Estamos aquí en la mesa hoy con Denar y con Daniel, que me acompañan esta mañana. ¿Cómo están hoy? Excelente, muy bien. Muy bien. Motivados. Acá llevamos ya varios días acá en Florida que está medio así nublado, medio no tan frito, pero está medio refresco. El domingo tuvimos el Festival de las Naciones. El domingo tuvo el festival, estuvo muy bueno. Donde la temperatura fue perfecta, estuvo nublado todo el día, no hizo frío, no hizo calor, una pequeña brisa, no llovió. Exacto, y pudimos compartir con muchas personas, más de 1,000 personas vinieron ese día, ¿no? Más o menos. Sí, muchas más de 1,000 personas. Y entre también gente que venía, estaba un par de horas, se iba, venía otra gente. Y repartimos también un regalo. Sí. Que cuéntanos un poco, Daniel, que me gustó mucho eso que se hizo ese día para mucha gente, que tú estuviste a cargo de esa parte. Pues teníamos 300 pavos, 300 pavos, que viene el Día de Acción de Gracias acá, y ustedes saben que eso es muy típico entre toda la gente. El Día de Acción de Gracias el 23 de noviembre ya, y entonces todo el mundo come un pavo aquí, o mucha gente come un pavo. Entonces nosotros conseguimos 300 pavos y obsequiamos 300 pavos ese día, o sea, 300 familias se beneficiaron y se llevaron su pavito. Y tuvimos muchas personas que no eran de la iglesia, que estaban visitando, que alguien los trajo, ¿viste? Así que estuvo una actividad muy, muy linda. La escuela también estuvo apoyando acá como un día de escuela para los muchachos y sus familias. Realmente fue un día muy lindo. Tuvimos como 11 países representados, con comida típica y todo. Música y su vestimenta también. El desfile, ¿viste? Todo estuvo muy, muy lindo. Así que gracias a Denny y a Sonali y Rosendo por haber planificado y dirigido todo esto, y a todos los que de alguna manera colaboraron, ¿no? para hacer de ese evento una realidad. Así que esto estuvo muy lindo. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a, Daniel, si puedes comenzar con una oración. Listo. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, porque en este día podemos abrir tu palabra, estudiar de ti. Y como siempre, pedimos la bendición de tu Espíritu cuando estudiamos tu palabra, porque queremos que tú nos muestres quién eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema o el título de la lección de esta semana es Misión en favor del prójimo. Obviamente hemos estado hablando de misiones, ese es el tema principal de este trimestre, y hemos estado hablando de la misión desde que empezó con Dios en el cielo y en la creación y la humanidad y todo lo demás. Pero cuando piensan en la misión en favor del prójimo, automáticamente yo, cuando pienso misión en favor del prójimo, ¿qué es misión en favor del prójimo? Normalmente se piensa, no sé si ustedes piensan así, bueno, la misión en favor del prójimo es pues enseñarles el evangelio, enseñarles pues lo que uno cree, lo que ellos están mal pensando, lo que uno piensa que está correcto, y que eso es misión. Pero me parece que si bien es cierto, eso es parte de, hay algo principal que tiene que venir primero como parte de la misión, que va a hacer todo lo demás que haga sentido. Si no está esto primero, nada de lo que hagamos a favor de nuestro prójimo va a valer la pena. Y voy a dar ya la respuesta desde ahora, que es lo que vamos a estudiar. Para mí, la misión en favor del prójimo comienza y termina amando a nuestro prójimo. Correcto. Si no amamos a nuestro prójimo, de nada, absolutamente nada sirve que yo le enseñe lo que él está incorrecto, que de nada sirve que yo haga absolutamente nada a favor de mi prójimo si no lo amo. Y yo creo que de eso se desprende lo que quiero estudiar esta semana. Está bueno, pues partimos ahí con el final. Sí, exacto. Y ahora empezamos. Y vamos a empezar. ¿Cómo puedo amar al prójimo? ¿Qué tipo de amor le puedo dar al prójimo? Y ahí entonces vamos desarrollando todo el... Y está bien interesante. Vamos a empezar con Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10 está la historia del buen samaritano, que es con la que vamos a terminar hoy. Pero la historia del buen samaritano tiene el contexto. Y vamos a comenzar en el versículo 25 al 20... 37. Del 25 al 28, sí. Ok, lo leo entonces. Dale. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Muy bien. Se levanta un maestro de la ley, otra versión dice un experto en la ley, seguramente un fariseo, y le hace una pregunta a Jesús. Obviamente sabemos que el contexto es que quería entrampar a Jesús con la pregunta, pero la pregunta es muy válida. Y yo creo que es una pregunta que todos en algún momento nos cuestionamos, nos hacemos, seamos cristianos, no seamos cristianos, tengamos cualquier filosofía. Y es este deseo de vivir para siempre. Siempre que hablamos de vida eterna, por alguna razón me viene Juan Ponce de León y la fuente de la juventud, ¿no? Donde realmente dio su vida tratando de buscar la fuente para poder vivir para siempre, que es algo que el ser humano siempre ha querido hacer, ¿no? Y ha buscado la respuesta a esa pregunta al extremo de buscar y ir a lugares remotos de la tierra, atravesando peligros y cosas, tratando de encontrar qué me puede dar vida eterna. Y este señor le pregunta a Jesús, ¿qué puedo hacer para dar la vida eterna? Y lo interesante de todo es que Jesús, bien como siempre hace, revierte la pregunta. Él viene con la pregunta hacia Jesús, pero Jesús le dice, ¿y tú qué piensas? ¿Qué te han enseñado? ¿Cómo tú lees? Y la respuesta que el hombre da, realmente la respuesta que Jesús le dice, nota como le dice, ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, sí, exactamente. Si haces eso, vas a vivir para siempre. Si haces eso, tendrás vida eterna. Y me gusta esa respuesta de Jesús porque fíjate que no asocia vida eterna con una lista de requisitos de qué hacer y qué no hacer. Es algo muy sencillo y es amar. Y yo me pregunto, una de las preguntas que tenía para el final, pero ahora quiero hacer al principio. ¿Por qué amar es el requisito para tener la vida eterna? O sea, el reino de Dios, como nosotros lo vemos en la Biblia y como lo vive Jesús cuando viene, es un reino de amor. O sea, la creación entera del universo y lo que nosotros podemos ver y palpar aquí en la tierra, no solamente trata de un Dios todopoderoso, un Dios sustentador, un Dios creador, un Dios omnipotente, de un Dios de orden, sino que en todas las cosas tú ves amor. En una mariposa ves amor, en el ecosistema del mundo tú ves amor, en el nacimiento de un niño tú ves amor. O sea, el reino de Dios está involucrado, todo eso, todo tiene un principio. O sea, el hecho de haber creado es producto del amor de Dios. Y es interesante que dice eso porque a pesar de todo el pecado que existe en este mundo, todavía se puede ver, como tú dices, en ciertas cosas, ese amor que sin duda alguna genera o viene de Dios, ¿no? Ahora, este amor, o sea, lo que dice la respuesta que le dan a Jesús ahí, y lo que Jesús dice que está correcto, en nosotros no está ese amor. Exacto. No está. Sí. Naturalmente no está. Entonces, ¿cómo vamos a entrar al cielo si no está en ese amor, si Dios es amor? O sea, significa que Dios no está en nosotros. Entonces, la única forma de amar así es que Dios esté en nosotros, porque nos fluye. Tremendo punto. Nos fluye de nosotros. Tremendo punto. Por naturaleza no somos seres de amar, no. Aunque está el amor ahí. Pero este amor que Jesús está hablando aquí, fíjate que es un amor con todo. O sea, dice, ama con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y de esa misma manera tienes que amar a tu prójimo. Ahora fíjate, a ver cómo yo lo veo, ¿no? Quizás sirve un poco esto. O sea, está sembrado en la mente y en nosotros está sembrada la eternidad. O sea, fuimos creados para vivir eternamente. Por eso es que está la pregunta de este hombre, ¿no? Dice, ¿cómo hago para vivir eternamente? Porque está sembrado en nosotros el deseo de vivir eternamente, porque Adán y Eva fueron creados para vivir eternamente. Y tú miras, por ejemplo, la naturaleza. Ahí donde yo vivo hay un laguito, y cuando voy a caminar hay patitos y hay gansos y otros. Y es impresionante, cuando llueve tú los ves a ella cubriendo sus patitos con las alas, protegiéndolos,
podríamos decir, bueno, ¿y qué es eso? Es un deseo natural de la criatura creada de proteger a sus pichones, ¿no es cierto? O sea, podríamos decir, es amor, para mí es una manera de amor. Alguien puede decir, bueno, es una consecuencia natural de... Es instinto, lo que sea. Etcétera. Pero también está en nosotros sembrado el hecho de amar. O sea, hay una semilla de amor. Hay gente que en distintos lugares del planeta Tierra jamás, por ejemplo, tuvieron contacto con una Biblia o escucharon hablar nada de Jesús, pero los antropólogos te dicen, o sea, cada cultura, por más milenaria que sea y apartada del resto de la humanidad que ha tenido, han desarrollado sus propias leyes y muchas de esas leyes tienen que ver justamente con el protegerse unos a otros. Es una manifestación de amor que hay también para mí sembrada en el corazón, que obviamente a veces es una semilla muy chiquitita, pero cuando el Espíritu de Dios entra, cuando el conocimiento de Dios se expande. No, yo creo que estoy de acuerdo con lo que los dos dicen. Yo creo que naturalmente no nos sale a amar, pero sí amamos porque Dios está presente. Aunque nosotros no lo reconozcamos, Dios está presente de alguna manera en nuestras vidas. Y por eso cualquier acto de amor que nosotros hagamos, cualquiera, viene de Dios. Claro, pero el amor natural nuestro tiene que ver con la gente que nos simpatiza, con los hijos, con la gente que nos hace bien. Muy bien. Pero no generamos natural amor hacia el enemigo. O un amor muy egoísta, ¿no? Que busca amo para recibir algo a cambio, ¿no? Esa es nuestra tendencia principal. Y justo lo que tú decías, Denar, con Jesús y con su Espíritu es como único podemos realmente amar, como Dios ama, que es lo que la Biblia nos dice. No es cualquier amor. Hay una expansión que podemos hacer en esto y de poder mirar así bien profundamente y tratar de entender un poquito, ¿no? Lo que es el amor de Dios. Porque este amor es un amor que proviene de Dios. O sea, de amar a los enemigos, de amar al que nos hace mal, de amar. Y vemos que Dios, o sea, desde un principio, aún antes que el mal entrara en el universo, ¿no? Con Satanás y todo, Dios igual podía amar a alguien que le hiciera mal. O sea, aún antes que entrara el mal, que no se conocía digamos, esa parte de Dios, digamos, de que Dios podía hablar al mal porque el mal no existía. Pero una vez que entra el mal, Dios, o sea, y nos muestra eso, o sea, Dios sigue amando a Satanás, sigue amando a los ángeles caídos, por algo nos hace amar a los enemigos. O sea, es una expansión muy grande que muestra esto. O sea, que el amor de Dios no cambia con la entrada del mal. Exacto. Dios sigue amando igual. Sigue amando igual. O sea, es otra faceta de Dios que no se conocía antes porque no existía el mal. Una vez que entra el mal, entonces todos los seres del universo, ¿y ahora qué va a pasar con Dios? Ahora que existe esto, que es el mal, que nadie conocía. Y Dios no cambia, siguió siendo exactamente igual. Y justamente eso yo creo que es el objetivo de Dios, que a través de relacionarnos con Él vamos a lograrlo. Y es amar de esa manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Mateo Jesús habla de que el más grande mandamiento es este: amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Para nosotros los cristianos, tal vez se nos hace muy fácil amar a Dios porque recibimos bendiciones de Dios. Vemos a Dios, hemos experimentado cosas de Dios y se nos hace tal vez fácil amar a un Dios en el que vemos y que tal vez conocemos, en cierto sentido, conocemos un aspecto de Dios. Aunque hay cristianos que también se les hace difícil amar a Dios porque no lo conocen. Justo esta semana estaba leyendo una noticia de una jugadora profesional de soccer aquí en Estados Unidos del equipo americano, que se me escapa el apellido, donde esta semana estaban jugando un partido muy importante, creo que era un partido de las finales o algo así, y en los primeros 3 minutos se lesiona, por el resto ya no puede jugar. Entonces ella dice, eso es evidencia de que Dios no existe. Dijo ella. Eso es evidencia de que Dios no existe, porque si Dios existiera, no hubiera permitido un partido tan importante y todo lo demás. Entonces vemos que hay personas que se les hace difícil amar a Dios. Esta persona evidentemente se le hace difícil amar a Dios, que ella piensa que la dejó lastimarse por cualquier razón, pero la lastimó a ella. Entonces, ¿a qué voy? Se nos hace a veces fácil amar a Dios, se nos hace fácil amar a nuestro prójimo con el que tenemos cosas en común, un familiar, un amigo, con alguien que es de nuestra misma cultura. Yo recuerdo
cuando trabajaba en Idaho, el primer lugar donde trabajaba, habían 5 hispanos en ese pueblo. Era mi familia. No había más hispanos, pero 0. Eran todos americanos, no se veía nadie. Y como 2 años, 3 años después de estar viviendo allá, un día se estaciona un carro en el lugar donde yo trabajaba, en Project Patch, y tiene una bandera de Puerto Rico guindando así en el retrovisor, y yo me iba a volver loco. Ay. Y dije, ¿qué es esto, un boricua? Y cuando se bajan del carro, hasta en español les hablé, y sin saber si hablaban español, les dije, ¿quién es el boricua aquí? Y era un señor que era del pueblo de Cataño, en Puerto Rico. Nunca lo había conocido en mi vida, pero cuando vi que era puertorriqueño y demás, nos dimos un abrazo como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Claro. ¿Por qué? Porque nos atraemos cuando encontramos gente de nuestro mismo país o de nuestro mismo pueblo, de lo que sea. Pero como estábamos ya mencionando, cuando es alguien que te hace la vida imposible, cuando es alguien que te lastima una y otra vez, cuando es alguien que te tiene ganas y te dice, te voy a hacer la guerra y hasta que no te destruya no te voy a dejar, a esa persona también hay que amarla. Y de la misma manera, justo como tú decías, como Dios no cambió de amar cuando entra el pecado, es así como nosotros también tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Cuán fácil se nos hace eso? Es que está sumamente lindo eso que tú dices con la misma respuesta de Jesús. Bien has respondido, haz tú esto y vivirás. Hay que ver que en el contexto del diálogo que existe en ese momento, el que le está haciendo la pregunta a Jesús no lo ama a Jesús. Exactamente. Es más, está planeando matarlo. Tiene un grupo de gente que está planeando matarlo. Exactamente. ¿Viste? Entonces mire y pregunta, ¿cuál es la ley? ¿Cómo? Él le dice, bueno, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y dice, bueno, has dicho bien, haz tú lo mismo. Y dice, deja de odiarme. Exactamente. Porque pienso distinto a ti. Deja de odiarme porque estoy trayéndote unas informaciones de Dios que tú las estás malinterpretando. O sea, me estás odiando solamente ¿por qué? Porque pienso distinto a ti. Que también me hace pensar, podemos tener la respuesta correcta teológicamente, porque el tipo la tenía. Amar, sí, hay que amar a Dios. Pero en la práctica estamos bien lejos de eso. ¿Y qué es lo que más importa? Según lo que Jesús está enseñando aquí. ¿Tener el conocimiento teórico o tener el conocimiento práctico? Y yo creo que la parábola del buen samaritano justo da en el clavo con eso. De que el conocimiento teológico no es tan importante para Dios, para tener la vida eterna, como el conocimiento práctico. Y eso vamos a hablar más adelante. Pero otra cosa que quería hablar sobre esto, que es en el versículo 27, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa frase a mí también siempre me deja pensando, ¿cómo es que ama a mi prójimo como a mí mismo? En otras palabras, el amar a mi prójimo, en mi entender de esto, es consecuencia de 2 cosas. De yo primero amar a Dios y de yo amarme a mí mismo. Si yo no me amo, yo voy a tratar a mi prójimo como yo me amo a mí. Es una ley de causa y efecto. Como yo me amo a mí, voy a tratar a las personas. Si yo no tengo compasión de mí mismo, no voy a tener compasión de otra gente. Si yo soy muy egoísta, voy a ser egoísta con la gente. Como yo me trato a mí, voy a amar a otros. Entonces me pregunto, ¿será por eso que hoy en día es tan difícil para muchos amar a los demás? Porque ellos no se aman a sí mismos. Yo estaba buscando un estudio y encontré un estudio que decía, un estudio alemán creo que fue, que más del 60-70% de las personas tienen problemas de amarse a sí mismos. No se aman a sí mismos. Tienen lo que en inglés llaman estima baja, low self-esteem o self-worth, que es quererse a sí mismo. Y hay como que un trend, no sé cómo se dice trend en español, como una cadena. Como una cadena, últimamente, que se ve mucho de esto, especialmente tal vez hasta en los jóvenes incluso. Tendencia. Una tendencia, gracias. Una tendencia a no amarme a mí. No me amo. Entonces, por eso, cuando tengo un problema, me empiezo a cortar, que es algo que es muy común a los jóvenes. Pienso que me va a quitar la vida porque nadie me ama, nadie me quiere, no vale la pena yo seguir viviendo. Personas que no tienen metas, no sueñan con nada porque ellos piensan que pues, no voy a lograr nada. Entonces, si yo no me amo a mí mismo,
es imposible poder amar a los demás. Ujú. Y por eso creo que Jesús dijo acá, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. Ahora, miremos la cadena. Satanás logró desdibujar el carácter de Dios. La misma persona que hace la pregunta tenía desdibujado el carácter de Dios. Ellos entendían que el cielo había que ganárselo, Ujú. y que estaban puestos en la tierra para corregir la conducta de aquellos que no conocían a Dios como ellos, y estaban destinados a eso, a corregir la conducta de las demás personas. No estaban, ellos no se veían como destinatarios de propagar el amor de Dios. ¿Por qué no se veían como destinatarios de propagar el amor de Dios? Porque ellos no habían recibido el amor de Dios como el Señor quería dárselo. Ellos tenían una imagen desdibujada del amor de Dios. O sea, cuando un ser humano no tiene una imagen correcta del amor de Dios, siempre va a tener el problema de que no se siente aceptado por Dios por algo que hizo o algo que dejó de hacer. Cuando una persona no se siente aceptada por Dios por algo que hizo o dejó de hacer, obviamente va a tener problemas personales, porque entonces automáticamente comienzas a juzgarte a ti mismo y a sentirte mal contigo mismo. Y si tú te sientes mal con Dios y te sientes mal contigo, es obvio que eso se va a transliterar con la gente que está a tu lado. O sea, siempre todo termina y comienza con el mismo problema de Adán y Eva, ¿no? El hecho de tergiversar el carácter de Dios, de verlo a Dios como un enemigo. Y cuando eso ocurre, entonces tu propio carácter es tu enemigo y la gente que está a tu lado son tus enemigos también. Buen punto, Daniel. Nuestra perspectiva de Dios nos va a hacer relacionarnos con Dios y con nuestro prójimo como lo vemos a Dios. Y si estamos aquí con una idea de Dios equivocada, es como tú dices, o sea, el resultado es, sin lugar a dudas, que vamos a tratar a la gente mal. Si tú eras un viejo chismoso y mal hablado, y en un momento sentiste el amor de Dios, te sentiste abrazado y perdonado por Dios, cuando te encuentres con los chismosos y los mal hablados, los vas a amar, porque decir, pero mira, era como yo era, y entonces automáticamente... Sí. Fíjate, qué interesante, no había pensado en eso cuando estaba escribiendo esto, porque hubiera estado bueno que entonces describiéramos cómo es el amor de Dios. Para entonces nosotros poder tener idea. Aunque sí podemos, o sea, si queremos saber cómo es el amor de Dios, lo que tenemos que hacer es ver a Jesús. Y en Jesús vemos cómo es el amor de Dios hacia los enemigos y hacia los amigos, o sea, hacia todos, porque el amor de Dios siempre fue el mismo. Pero estoy muy de acuerdo contigo, nuestra visión de Dios tiene un efecto sobre mí mismo y como consecuencia sobre los demás. Y por eso es tan importante conocer a Dios. Y por eso la vida eterna, según lo que dice aquí, es amar. Y volviendo a la pregunta que hice ahorita de por qué amar es la esencia de la vida eterna. Y la respuesta que yo puse aquí es porque Dios es amor. Y la esencia de su reino, el fundamento del reino de Dios es amor. Entonces, nadie que no quiera amar se va a sentir cómodo en un ambiente donde todo es amor. Pero no el amor egoísta, no el amor que busca algo, ¿viste? No el amor por conveniencia, un amor genuino, un amor puro como el de Dios, hacia todos. Nadie se va a sentir así. Por eso el amor, porque Dios es amor y el gobierno de Dios es basado en amor, el único requisito para la vida eterna es amar. Es el único. Es que en este mundo, volviendo también de amarse a sí mismo, de lo que estábamos hablando, las cosas adquieren un valor en este mundo por lo que puedes hacer. Tú eres valioso por lo que tú hiciste, el éxito que llegaste a tener, por lo que pudiste hacer en tu trabajo, en lo que sea, por el dinero que tienes, que puedes hacer. El dinero tiene valor en sí mismo por lo que puede llegar a hacer, porque con el dinero puedes hacer esto, puedes hacer esto otro. Pero en la escala de valores de Dios es totalmente distinto. Es con quién me relaciono yo. Al yo relacionarme con Dios, adquiero valor, o sea, me doy cuenta del valor que yo tengo por lo que Dios dio por mí. Amén. No por no es porque uno dice, pero ¿cómo nos vamos a amar si Dios dice que no nos podemos amar a nosotros? Es que no es eso. Yo veo el amor de Dios hacia mí y ahí veo el valor que yo tengo en Dios.
Y ahí cambia totalmente la perspectiva. Y al ver ese amor que Dios tiene en mí y al ver el valor que yo tengo en Dios, puedo amar al prójimo porque veo que Dios tiene ese mismo amor por el prójimo que tiene por mí. No es mayor ni menor, es igual. Tremendo. Entonces, si no tenemos esa relación con Dios, no vamos a tener ese amor por el prójimo que tenemos por nosotros mismos. Y sabes qué lindo cuando nos vemos en Jesús, cuando vemos que Dios me ama. No importa lo que yo haya hecho, no importa lo que estoy haciendo, no importa todos los errores que haya cometido o las cosas buenas que haya hecho, Dios me ama igual y me da ese valor. O sea, me siento valorado, me siento amado y eso me hace amarme a mí mismo. Una vez escuché a un predicador hablar, cogió, creo que fue un billete de $100 y lo estrujó, le echó refresco, lo pisoteó, le echó basura, tierra por encima. Bueno, lo dejó. Y al final dijo, ¿quién quiere este billete? Y todo el mundo, yo. Y entonces sacó una aplicación de eso y dijo, no importa lo maltratado que pueda estar este billete. Tú eres valioso. El valor está... Cambió. Claro, el valor no cambia. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que eso vale $100. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que valemos tanto para Dios al punto de que dio su vida por nosotros, no importa lo más arrugada, escupida, sucia que esté en nuestra vida, que Dios me ama, eso hace algo en nosotros. Y como tú decías, en consecuencia me va a hacer amar de esa manera también y tener compasión a las demás personas. Porque yo no sé la historia de las demás personas. Yo no sé por lo que está pasando una persona, porque muchas veces las personas reaccionan a eventos malos que le pasan en la vida. Que si está bien o está mal, no es lo que vamos a discutir ahora, pero esa persona puede estar pasando por un divorcio, puede estar pasando por una enfermedad que nadie sabe, puede estar pasando por una depresión, una ansiedad, problemas en el trabajo, no sé, cualquier cosa. Y se muestra esa reacción ante eso, hablando mal de la gente o haciéndote la vida imposible o maltratándote. Y uno a veces se molesta sin entender que tal vez esa persona está pasando por algo. No es excusando lo que la persona está haciendo, pero de la misma manera que nosotros muchas veces también actuamos así, por cosas que nos pasan y a veces reaccionamos con la persona menos indicada, reaccionamos mal. Tenemos que tener esa misma compasión y por eso amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, pero eso no puede venir de mí mismo, viene como consecuencia de primero aceptar y creer que Dios me ama a mí. Ahora perdón, sí. Que decías tú es sumamente importante porque nosotros vemos en el ministerio de Jesús lo que fue amar al prójimo y lo que fue amar al que todos desecharon. O sea, prácticamente él buscaba al que la sociedad, al que la iglesia, al que la institución había rechazado. Y entonces sabemos que Jesús era hombre y no tenía ni un poder extra, sino que todo se lo revelaba al Padre a través del Espíritu. Y eso mismo lo podemos hacer nosotros. Solamente que no nos damos el tiempo para pedir el Espíritu, para relacionarnos con el Padre, para tener relación con Dios, porque eso se lo revelaba el Espíritu. Y muchas veces a mí me ha tocado también que hay personas así como las que tú dices, que actúan de cierta forma, que actúan mal, o que nadie se toma el tiempo de hablar un poquito con ellos, y yo he hablado con ellos un minuto y he estado orando por eso, y el Espíritu me ha revelado y me ha dicho, mira, esta persona necesita esto. Y yo le he dicho las palabras y después me ha dicho, oye, lo que tú me dijiste era lo que yo necesitaba escuchar, lo que necesitaba oír. Y uno ve un trasfondo que no ve así, pero a veces uno tampoco se toma el tiempo de hablar con la persona y de conversar, y a veces la persona solamente necesita 1 o 2 minutos para abrirse y uno pedir la sabiduría del Espíritu para ver más allá lo que uno no puede ver. Y eso es lo que hacía Jesús. Totalmente. Y lo que, como tú también dices, lo que Dios nos pide que hagamos nosotros. Tratar de ver más allá. Sí, el ministerio de Jesús es eso, ¿no? Él, por lo menos lo que yo entiendo, por encima de la observancia de la ley, por encima del sábado, por observancia de las leyes del cuerpo, están las relaciones. Jesús estableció prioridades en las relaciones comunitarias, en las relaciones cristianas. La gente de aquella época no lo entendía, parece que muchos de nosotros no lo entendemos todavía.
a Jesús viene y le dice, mira, este hombre nos dio una sinagoga, es digno de que tú le sanes el hijo, pero no me sanes gente en sábado porque este hace un montón de años que está enfermo, culpa de que se portó mal. O sea, y no lleves a Zaqueo, no entres en la casa de Zaqueo porque está contaminado. O sea, Jesús priorizó siempre las relaciones. Quizás es un poco lo que nosotros intentamos hacer aquí en Forest City. Lo importante, no nos interesa tanto cómo vienes a la iglesia, qué te pones para venir a la iglesia, no nos interesa qué tú comes en la casa, no nos interesa cómo tú vives, nos interesa, se va a ver, el cristianismo tuyo se va a ver en base a las relaciones humanas que tú tengas. Totalmente. Si las relaciones humanas son buenas, eso quiere decir que tienes una buena relación con Dios. Si tienes una relación humana con la gente mala, deplorable, o solamente con la gente que te simpatiza, no importa lo que hayas estudiado, lo que hayas entendido del libro de Apocalipsis, para mí, humildemente lo digo, ¿no? Se da por tierra con todo eso. Lo importante para Jesús eran las relaciones humanas. No, yo estoy de acuerdo. Me parece que la Biblia constantemente está enfatizando ese punto, que para Dios las relaciones es lo más importante. La relación vertical con Él, el Dios con el hombre, y la relación horizontal, el hombre con el hombre. Porque solamente cuando estamos en relación, que es lo que estaba pensando también cuando ustedes están hablando, cuando estamos relacionándonos con alguien es que podemos empezar a amar a alguien. Yo no puedo amar a Dios a menos que empiece a relacionarme con Dios, y Dios siempre toma la iniciativa. Dios comienza a relacionarse conmigo y mientras yo estoy viendo eso, yo me relaciono con Él y ahí empieza una amistad, una relación que termina yo viendo quién es Dios realmente y obviamente amándolo por quién es Él. Y lo mismo pasa con las personas. Ahora alguien puede decir, sí, pero ni un extraño que yo no conozco, ¿cómo puedo amarlo? Bueno, precisamente es la perspectiva que hablábamos ahorita, porque Jesús dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. So, tenemos que tener en la mente de que todas las personas que vemos es un Jesús. Y si vemos en todas las demás personas a un Jesús, ¿cómo vamos a tratar a Jesús? Y si nos vemos a nosotros mismos. Y también tú ves ver a los demás en el que está en la esquina, tirado en el piso, en toda la gente te ves a ti mismo. Así, bueno, yo era valioso para ese, me siento valioso. Aunque no lo conocías, yo era valioso, soy valioso. Ese que está allí, esa que está allí, es tan valioso como yo. Yo uso saco y corbata y aquel te tiró en la calle. Yo valgo, pero ese que está ahí también vale exactamente lo mismo. Costó la sangre de Jesús. Y cuando no es solamente decirlo, y no digo que yo lo sienta 100%, sencillamente yo creo que es la regla de vida del ser humano, ¿no? Que ver a cada persona de esa manera, todos son valiosos, todos. Tremendo. No importa el color de piel, los ojos, la plata, lo que tengan, todos costamos exactamente lo mismo. Bueno, y es en la misma regla de oro, eso fue lo que ejemplificó Jesús. O sea, trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. Si yo en los demás veo una persona que está pasando lo que sea o me está haciendo algo y yo digo, ese puede haber sido yo algún día, o ese fui yo en algún momento, y cómo yo quisiera que me traten o cómo quería que me trataran, eso voy a hacer con esa persona. Y ahí estamos amando a nuestro prójimo. Por eso muchas veces te digo, yo me siento tan feliz los sábados por la mañana cuando me paro en la puerta a saludar gente aquí en Forest City. Aquí viene gente de todas clases, y vienen como quieren venir. Y yo sé que en la mayoría de las iglesias cristianas en el mundo no se le impide a que la gente que venga como quiera venir entre al templo. El problema es que muchas veces son mirados porque no están de acuerdo a su ropa y su vestimenta a como vienen los que están dentro de la iglesia siempre. Son mirados, son observados. Y eso hace que la gente se sienta mal. Yo me siento tan contento de ver que la gente viene como quiere venir, en busca de relacionarse con Dios, en busca de adorar al Señor, y no se sienten observados y no se sienten juzgados. Y eso a mí me hace pero muy, muy, muy feliz. Bueno, tenemos el ejemplo de Eliezer, que justo llegó a nuestra iglesia, porque en otra iglesia que asistía no era aceptado por sus tatuajes, por su pasado, todo lo demás, y quería entregarse al Señor y no lo dejaban. Y logró llegar acá, y que obviamente como, no sé quién fue el que dijo el sábado pasado, creo que fuiste estudiante, que dijo, no somos una iglesia perfecta para nada. Para nada. Pero sí tenemos un objetivo en mente y es que queremos amar como Jesús ama. Y queremos levantar a Jesús. Y Eliezer encontró
a ese Jesús que no lo condenó, no lo juzgó, que no lo miraba por cómo se veía por fuera, lo miraba como un hijo de Dios. Y aquí se encontró con una familia. Sí. Y está muy feliz. Está muy feliz de estar aquí. Para nada somos perfectos, pero luchamos con eso, ¿no? Luchamos con eso. Y es importante que volvamos a enfatizar este punto de que la salvación, como Jesús le está diciendo aquí a este hombre, no está basada en lo que creemos, no está basada en nuestra filosofía, no está basada en nuestro estilo de vida, aunque todas esas cosas son muy importantes. Según lo que Jesús está enseñando aquí, hay una cosa que te dará vida eterna y eso es amar a Dios, amar a tu prójimo, tener buenas relaciones con la gente. Y es muy importante que enfaticemos ese punto porque justo antes de empezar el programa estábamos hablando de cómo hay muchas personas que piensan que la obediencia es lo que les va a dejar vida eterna. Que el hacer cosas, por ejemplo, el ir el verdadero día de reposo a la iglesia o el saber lo que va a pasar cuando uno muere, la verdad sobre eso, o no sé, el pertenecer a un grupo específico o el tener un talento especial y ponerlo en práctica, esas son las cosas que nos van a heredar la vida eterna. Pero Jesús está enfatizando aquí claramente que no es que la desobediencia es buena, la obediencia es muy buena, pero no obedecemos para salvarnos. La obediencia viene como consecuencia, que es lo que hablábamos fuera de cámara, es automática. O sea, amar a alguien, que es obedecer, que eso es lo que vamos a ir ahora, amar es obedecer, amar es guardar la ley de Dios. Cuando yo tengo que pensar y proponerme, decir, voy a hacer esto porque tengo que obedecer. Cuando voy a hacer esto, tengo que ir a la iglesia o tengo que, voy a ayudar a porque tengo que obedecer. Esa no es porque lo que nos habla Jesús es que yo no tengo que pensar, me fluye. O sea, si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, lo amo, Dios, o sea, ya yo recibo el amor de Dios y aprendo quién es Dios y es la consecuencia natural. O sea, yo voy a querer estar todos los días relacionándome con Él. O sea, voy a querer todo el día conocerlo más. Voy a querer venir a la iglesia porque me relaciono con otras personas y podemos hablar de lo mismo. No es una carga, no se va a hacer nada, se va a hacer una carga. Nada es una carga y no tengo que pensarlo. Cuando yo tengo que pensar que tengo que hacer esto para obedecer, tengo que hacer esto otro, ahí estoy haciendo mi voluntad y no la de Dios. Daniel decía, perdona Daniel, antes de que Daniel tú decías ahorita, uno tiene que pensar y esforzarse para amar a los hijos de uno. Tú no te levantas por la mañana y dices, yo hoy tengo que amar a Gio. Sí, exacto. Tú no te pones diciendo, yo no voy allá. No, es algo natural que nos sale porque hay ese amor, esa relación que ya existe, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando la nena mía, Aileen, la primera nació, me dio una emoción de saber que esa era mi hija y hasta comencé a llorar. Porque el amor ya que le tenía antes de conocerla y de verla, ya era así. Entonces... Tú no te levantas por la mañana y dices, hoy tengo que amar a Aileen. Señor, ayúdame porque tengo que amar a Aileen. No. Y justo así yo creo que es, volviendo al principio de ahorita, cuando vemos una persona que para nosotros es un extraño, pero vemos a Jesús con la persona que nos pasamos todo el tiempo, se nos va a hacer fácil amarla. Porque en esa persona vemos a Jesús, nos vemos a nosotros mismos, que nos amamos a nosotros mismos. Yo tenía un problema en la lección, en la primera parte, dice, cualquiera puede decir que ama a Dios, sin embargo, llevarlo a la práctica requiere un esfuerzo consciente. Y a mí me sonaba no bueno cuando dice que amar a Dios y llevarlo a la práctica requiere un esfuerzo consciente. Y, o sea, a ver cómo lo pongo. En la antigüedad, los reyes o la gente de dinero solían tener, estaban casados y solían tener 2 cuartos. Uno dormía en una habitación y otro dormía en otro. Y entonces después se ponían de acuerdo y decían, bueno, ¿cuándo dormimos juntos? El miércoles, el domingo, etcétera. Hoy en día puede pasar más o menos lo mismo, producto de que quizás haya una persona enferma que necesita más espacio en la cama. Pero cuando tú estás enamorado de tu esposa,
y tú estás enamorado de tu esposo, cuando hay amor, tú quieres dormir al lado de la persona. Claro. Y no estoy hablando solamente del aspecto sexual, o sea, estoy hablando del hecho de dormir al lado de la persona que tú amas, de relacionarte con esa persona. Por ejemplo, yo ahora tengo, Susi ha estado sufriendo de la columna y pues ella necesitaba una cama donde pudiera levantar las piernas y la espalda de esas camas que vienen, que te suben sí, y te claro. bajan y todo eso. Bueno, y también necesitabas un matre o un colchón un poco más duro. Y pues yo he tenido que, esos vienen separados, o sea, vienen juntos, pero no es lo mismo que la cama completa, ¿viste? Y para mi gusto, me hubiese gustado más blanda. Y no me hubiese, porque yo no la uso para subir y bajar, un poquito nada más. Pero podría haber dicho, bueno, y en un momento me dice, bueno, ¿y que entonces te vas a ir a dormir a otra cama? No, digo, yo duermo contigo. Hace casi 40 años que dormimos juntos. Y dormimos, gracias a Dios, muy bien, y siempre hemos dormido consciente e inconscientemente tomados de la mano. Bueno. O sea, ahora yo duermo en un colchón más duro y un poco más incómodo porque quiero seguir durmiendo al lado de Susi. A ver si me explico lo que quiero decirle. O sea, cuando tú estás enamorado de alguien, cuando tú estás enamorado de Dios, porque te sentiste que Dios te amaba primero, no es un esfuerzo, o sea, como dice aquí, que es una decisión de forzarte por amar a Dios, o sea, es una consecuencia natural de haber recibido el amor a Dios. Cuando yo le vendo a la gente el hecho de que tú tienes que levantarte y decir, hoy tengo que amar a Dios, yo no lo veo así, ¿viste? Hoy me toca dormir con mi mujer. Es un esfuerzo, ¿viste? Entonces yo no lo veo así. Tú sabes cómo único pudiera entenderlo, que va de nuevo con lo que tú dijiste ahorita. Si no conocemos verdaderamente quién es Dios. Si tengo esa visión que tú dijiste ahorita equivocada de Dios, voy a pensar, Dios me requiere que yo lo ame, que yo haga esto. Lo voy a ver como un requerimiento de Dios, en vez de algo natural que fluye, simplemente porque estamos en una relación. Así que vamos a, porque el tiempo apremia, ¿no? Vamos a leer algunos textos acá. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 7 al 12. ¿Hay otro para buscar? Sí, vamos a buscar Gálatas 5, 13 al 15. Yo busco Gálatas. Ok. Primera de Juan 4, 7 al 12. 4, 7 al 12. Vamos para allá. Y dice, lo tenía subrayado yo en mi Biblia, ¿sí? Y no de ahora. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nada más con el testigo, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Yo creo que ahí, obviamente, Juan, que pasó tiempo con Jesús, nada más. Claramente ahí lo dice. El versículo 16 al 19, que de acá también dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Ahí me parece que está explicando Juan de que si tenemos miedo del juicio, si no amamos es porque no conocemos a Dios, porque conocemos algo equivocado de Dios. Pero cuando nos amamos los unos a los otros, Dios vive en nosotros y nosotros vivimos en Dios. Está muy lindo ese texto. Sí, donde dice Él nos amó primero,
esa es Exacto. Amamos porque Él nos amó primero. Exacto. Es imposible que nosotros podamos, conscientemente voy a amar a Dios, o conscientemente voy a hacer esto. O sea, no se puede. Él nos amó primero, yo recibí, y entonces automáticamente yo voy a dar lo que Dios me dio al yo darme cuenta. O sea, no puede ser al revés. Exacto. O sea, la respuesta, eso es el punto. La respuesta automática de yo aceptar que Dios me ama es que voy a amar a Dios. Y cuando amo a Dios, la respuesta automática de eso es que voy a amar a mi prójimo. Es imposible amar a Dios y odiar al prójimo, es lo que Juan está diciendo aquí. Y en el verso 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero luego, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. O sea, Dios se muestra más que, como decíamos hace un tiempo en un sermón, decíamos, la gente no lee Biblia. La gente lo que lee son cristianos. Exactamente. Y si nos lee mal a Dios también. ¿Qué Gálatas. es lo que le debe haber pasado a esta chica del fútbol? Que tú dijiste. Totalmente. Claro, totalmente. Le deben haber mostrado un Dios totalmente diferente y ese es el Dios totalmente. que vio y conoció, y para ella así es Dios. Y si así es Dios, tiene razón ella. Sí, Si Dios es así, es razón. Yo no voy a creer en un Dios así. claro. Porque como tú decías ahorita, nuestra perspectiva de Dios tiene nuestra perspectiva en cuanto a nosotros mismos y a los demás. Muy bien, Gálatas 5, 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y si os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Wow. Muy bien. Qué lindo las palabras de Pablo. Dice que el amar es el cumplimiento de la ley. No nos confundamos con que no, la ley es los 10 mandamientos, sí, pero cuando analizas los 10 mandamientos son amor a Dios y amor al prójimo. Por eso el que ama cumple la ley. Y muchas veces nos hacemos la vida tan difícil haciendo esta lista de cosas que tengo que hacer y las que no tengo que hacer, cuando es mucho más sencillo y mucho más fácil, como decíamos ahorita, simplemente amar. Y no morder a la gente. Y no morder a la gente, como dice él. Y no comerse a la gente. Y nos comamos unos a otros. Es que la ley universal es el amor. Esa es la ley universal, porque está. nosotros pensamos que la ley son los 10 mandamientos. No, la ley universal, antes de la entrada del pecado al mundo, es el amor. Y el que no ha pecado no tenía que pensar en eso, no tenía que no se necesitaba una ley escrita. Exacto. Para, recuerda estas cosas, pero cuando entra el pecado al mundo y ya, entonces esa ley universal se desconecta de lo que nosotros somos de Dios, es necesario, entonces, recuerden, esto es, pero no es esto solamente, o sea, es todo esto, es el amor que se refleja en la ley. Correcto. Que Dios nos dio para recordarla, que ya la habíamos... Y con esto no estamos diciendo que la ley no hay que obedecerla, ni que no hay que saber lo que es bueno y lo que es malo, no es lo que estamos diciendo. Pero el mismo Jesús en Lucas 10, cuando se le pregunta, y en Mateo, perdón, que le preguntan ¿cuál es el más grande mandamiento? Usa la misma palabra, es amar, amar al prójimo. Vamos a terminar con Romanos 13, 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. Y luego de esto, entonces analizamos un momentito rapidito cómo Jesús termina en Lucas 10 hablándole a este hombre. Romanos, ¿qué dije? 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Como dijiste ahorita, nada más con el testigo. O sea, dice el versículo 9, dice, no robe, no cometa adulterio, todo lo demás, y cualquier otro mandamiento, dice, ¿verdad? ¿Se resume en qué cosa? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el relaciones. Es el cumplimiento de la ley. Entonces vamos de nuevo a Lucas, y con esto sí que vamos a terminar, porque cuando Jesús está hablando con este hombre, que fue como empezamos, Dios le dice, bueno, haz esto y vivirás. Y entonces este hombre, en el versículo 20,
29, dice, el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús cuenta una de las parábolas más famosas que Jesús contó de este judío que bajaba de Jerusalén a Jericó, y en ese camino, que era muy peligroso, fue atacado por ladrones que lo dejaron casi muerto y lo robaron todo. Y entonces pasó un levita que lo vio y no quería contaminarse y lo siguió, no lo ayudó. Pasó un sacerdote que tenía algo que hacer y vio al hombre, lo vio, los dos lo vieron, al pobre tipo allí tirado en una cuneta y no lo ayudaron. Y entonces Jesús a propósito usa un samaritano. Él pudo haber usado un romano, no, un samaritano. Que para el judío el samaritano era inferior a un cerdo. O sea, al punto que conocemos que ni siquiera tocaban piso, tierra que fuera territorio samaritano del odio que le tenían a estas personas. Había una diferencia teológica también entre los samaritanos y los judíos. Por ejemplo, los samaritanos solamente aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Todos los demás profetas no creían en él. También creían que Jericín era el lugar escogido por Dios y no Jerusalén. Entre otras cosas que diferenciaban. Teológicamente, en comparación con los judíos, no creían lo mismo. Desde la perspectiva judía, el samaritano estaba totalmente perdido. Porque no tenía la teología correcta. Porque para el judío, como tú mencionaste ahorita, la ley era lo esencial, eso era lo más importante. Y si no tenías ese conocimiento verdadero, estabas perdido. Entonces Jesús dice que el samaritano pasó, vio a este judío y usa una palabra muy importante, y es que tuvo compasión de este hombre. Y va, se baja, deja lo que él tenía que hacer, lo pone en pausa, se baja, atiende las heridas, lo sana con aceite, con vino, lo sube a su burro, lo lleva hasta un mesón, allá le dice al mesonero que lo cuide, él deja dinero extra por si acaso gasta más, y anyways, esa es la parábola. Y al final le pregunta, ¿quién de estos tú crees que amó al prójimo? Y fíjate la respuesta del tipo en el versículo 37. En el No, 30. el 37, sí. dice. ¿Qué dice? Le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, veas tú lo mismo. O sea, ni siquiera dijo el samaritano. No quiso decirlo. No, ni siquiera quiso decir el nombre. No, el que tuvo compasión. Entonces dice, ve y haz tú lo mismo. Al final del día, mi gente, lo más importante es, ve tú y haz lo mismo. Ten compasión del prójimo. Por más bien que te trate o por más mal que te trate. Por más bueno que hable de ti o por más malo que hable de ti, tener compasión, porque así Dios tiene compasión de nosotros. Y así amamos, así estamos en misión con nuestro prójimo. Para mí, por eso digo, empecé con eso. La misión, que es el título de la lección, ¿no? Misión en favor del prójimo. La misión más linda y más poderosa que podemos hacer por nuestro prójimo es amarlo como Jesús nos ama a nosotros. Me gusta mucho lo que tú dijiste del samaritano, porque aquí dice, fue movido a misericordia. Eso no es algo que nosotros pensamos, que voy a ayudarle a este porque Dios me dice que tengo que ayudar al prójimo y al que está necesitado. Sino que él lo vio y fue algo externo a él que lo movió no fue algo que, o sea, sí, él tomó la decisión pero luego de que fue movido a misericordia. Exactamente. ¿Por quién? O sea, claramente fue el Espíritu que lo movió a misericordia, porque seguramente él también tenía su prejuicio. O sea, no dice ahí, pero él, claro. o sea, pero al ver a alguien en necesidad, superó el prejuicio. Superó totalmente, porque que fue lo que le pasó al levita y al sacerdote, que con sus prejuicios o lo que sea que tenía o que estaba, él no fueron movidos a misericordia. A lo mejor les dio lástima y todo, pero no. Pero este hombre, o sea, fue movido a misericordia, y eso es lo que nosotros tenemos que experimentar, ser movidos a. Y al final del día, el que tenía la teología incorrecta actuó como Dios actuaría. Y el que tenía la teología correcta no actuó como Dios actuaría. Y por eso amar, tener compasión, ser movidos a misericordia, al final del día es lo más importante. Esa es la misión que Dios nos está pidiendo. No pienses que, yo quiero compartir el evangelio, pero yo no he ido a una escuela de teología, yo no sé hablarle a la gente, No, es bien sencillo. La misión en favor de nuestro prójimo es amarlo como Jesús te ama a ti. Haces eso y estás participando de la misión de Dios.
Así que con eso los dejamos. Ujú. Gracias, Daniel. Si puedes terminar con oración, Daniel. ¿Cómo no? Querido Dios, solo nos resta, en el nombre de Jesús, pedir que tu Espíritu Santo ponga en nosotros el poder entender y comprender cuánto tú nos has amado desde el principio de los tiempos, de qué manera nos amaste trayendo y enviando a tu Hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y recibiendo ese amor, Señor, nosotros podamos amarnos a nosotros mismos y también entonces mirar a cada persona que se nos cruce en el camino para en misión mostrarles cuánto Dios les ama. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que lo haga, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, una vez más, gracias. Queremos antes de terminar recordarles, no sé si ya vieron el anuncio el sábado, pero el año que viene, en el mes de junio, tenemos nuestra segunda escuela de discipulado orgánico aquí en la iglesia de Forest City. Así que vayan haciendo preparativos, arreglos. Más información va a estar saliendo más adelante, como hicimos la vez pasada. Pero queremos anunciar que el año que viene, en junio, tendremos nuestra escuela, nuestro segundo año de escuela de discipulado orgánico. Así que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros y te veremos la semana que viene en nuestra próxima edición de Estudiemos Juntos.